Sean todos bienvenidos a este su culto en casa. Qué alegría nos da que ya estás reunido aquí juntamente con nosotros para disfrutar una nueva emisión del culto en casa. En esta ocasión con un nuevo tema muy interesante, el cual hemos titulado Y perdónanos. Así es que te invitamos a que por ahí en tu libreta, que ya tienes varias anotaciones, yo creo, pues una nueva hoja con un nuevo tema. Ahora ponle ahí y perdónanos. Y nuestra base bíblica es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Ahí estaremos basándonos, estaremos viajando a través de este pasaje bíblico para descubrir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Así que, te invito a que compartas esta transmisión con tus familiares, con tus amigos, para que muchos puedan ver recibir la palabra de Dios sobre todo en sus corazones y que pueda hacer el efecto que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Y bueno, saludamos a nuestros hermanos que están conectados ya aquí en Facebook, entre ellos Jocabed Esparza, están en Ciudad de México. Saludos, hermanita, o creo que estén en Hidalgo. También a Dani Romo, bienvenida Dani, también a la hermana Paulita Caudillo, bienvenida mi hermana. También está Teresita Rocha y también un gran amigo a quien aprecio bastante, Marco Velázquez Medina. Está conectado mi hermano, brother. Qué gusto verte por acá en estos lugares del culto en casa. Eres bienvenido, cómo no. Y bueno, también está aquí físicamente conmigo la pastora Mari García, a quien le damos una especial bienvenida. Muchas gracias, Toñín. Qué bueno que ya están ahí listos para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, que en esta tarde deja que tu espíritu se alimente de la presencia de Dios. Él quiere hablar a nuestras vidas, ser receptivo y permite que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y bueno, vamos a poner en manos de Dios nuestra transmisión y vamos a alabarle un poquito. ¿Qué te parece si dispones tu corazón? Y te invito a que te quedes a lo largo de esta transmisión y vamos a orar todos juntos. Amado Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia divina, Señor Jesús, muy contentos, Padre, porque podemos reunirnos una vez más, Señor, podemos estar juntos, Señor, en este mismo sentir, con el deseo de alabarte y glorificarte como tú te mereces, Señor Jesucristo. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, Señor Jesús, y exaltar tu nombre, Señor, y escuchar la palabra que tienes reservada para cada uno de nosotros en esta ocasión, Señor. Permite que esa palabra llegue hasta nuestros corazones, que haga el cambio que necesita hacer, que haga la obra perfecta en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Y ponemos en tus benditas manos toda la infraestructura que hay, Señor, para que esta señal llegue hasta aquellos corazones, Señor. Permite que todo fluya bien y en orden, Señor Jesucristo, que no haya ningún inconveniente, Señor, y que, Padre, cada uno de nuestros hermanos que vea esta transmisión sea lleno con el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Reprendemos todo espíritu contrario a tu voluntad y nos declaramos victoriosos, Señor. En tu nombre, Padre, muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ¿por qué no también vamos a entonarle al Señor unos cánticos de adoración? Y entonamos aquel que dice: quiero levantar mis manos. Amén. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, es hermoso alabar y glorificar a nuestro Dios, amén. Y bueno, vamos a entrar ya en tema. En esta ocasión se titula Y perdónanos. Y pastora, vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 12. Vayan buscándolo en sus Biblias y para que pastora nos guíe en la lectura de Mateo. Ajá. Bueno, pues ahí tenemos abierta nuestra Biblia en San Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Sí? ¿Ya están todos listos ahí con su Biblia? Espera. Ya estamos de regreso, estamos teniendo con algunos detallitos por aquí en la conexión. No olvide de estar orando por nosotros y por esta transmisión para que salga todo bien. Es de mucha ayuda, de verdad, el que usted esté al pendiente orando también por las personas que ven y las personas que estamos de este lado también. Así que bueno, regresamos a nuestro tema, pastora, para revisar la cita bíblica de Mateo capítulo 6, versículo 12. Bueno, ahí tenemos ya lista nuestra cita bíblica, Mateo 6, versículo 12, donde dice así la palabra de Dios. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y bueno, esta oración modelo que hacía
nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, toma en cuenta los fracasos sufridos por el pueblo del reino delante de Dios y la relación que tiene con los demás. Y es que, si bien es cierto, somos humanos, somos personas que podemos errar el camino, quizás no en una ocasión, sino en varias. Sin embargo, Dios, conociendo nuestra humanidad, pone esta oración modelo. Y las personas que hacen esta oración también están admitiendo su humanidad, admitiendo que pues incluso como reconociendo su error. Y pues Jesucristo ha abierto el camino al Padre, ha abierto el camino para que todos nosotros entremos a Jesús de una manera, ¿qué digo? Sencilla. Sí cuesta, claro que sí cuesta mantenerse en el camino de Dios, cuesta ser guiados por Dios. Sin embargo, el camino que debemos tomar está puesto. La persona del reino entonces debe pedir al Padre que le perdone sus deudas, sus fracasos, sus delitos, como ellas perdonan a sus deudores, para mantener principalmente la paz. Y es que, pastora, pareciera que a veces es un tormento el estar cargando con cuestiones, con las culpas. Ya lo veíamos un poquito en el tema pasado, sí, también, y más aún cuando es algo que ofende a Dios, que está, como decía el salmista, mi pecado está siempre delante de mí, ¿no? Es una situación que todo cristiano pues tiene que lidiar con eso. Así es, entonces necesitamos el perdón de Dios y nos hace falta perdonar también a los demás. Diariamente, caminemos decididos a amar y perdonar. Muchas veces decimos pues que lo perdone Dios, ¿verdad? Pero yo no. Entonces, ¿sabes? La oración modelo de Jesús decía: perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos a los que nos están ofendiendo, entonces, pues definitivamente Dios no nos va a perdonar tampoco a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el perdón de Dios está ligado al perdón nuestro para nuestros prójimos, para nuestros semejantes. Y bueno, vemos que la oración que implora perdón es legítima por la disposición a perdonar las ofensas de otros. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces tampoco el Señor está obligado a perdonarnos a nosotros. Entonces, allí vemos el versículo 14 y 15 de allí mismo de San Mateo 6. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Así es, Toñi? Claro que sí, es una condicionante que sí nos pone en un entredicho: si realmente quiero perdonar a mi enemigo, si realmente quiero perdonar a aquel que me hizo daño, y recordar que Jesucristo entregó todo para pedir perdón al Padre por mí, creo que entonces sí tendríamos o nos veríamos obligados, si es que queremos entrar en el reino de los cielos, a perdonar a aquel que nos agravió. Hay que comprender que Dios perdona nuestros pecados como nosotros a quienes nos ofendan. Y esto incorpora el perdón de los demás a tus oraciones diarias como un ejercicio de disciplina cotidiana. Y el salmista también decía: perdóname de los pecados que me son ocultos. A veces sin malicia o sin querer ofendemos a alguien y no nos dimos cuenta. Y pues esto queda ahí como en un pendiente que tenemos y hay que arreglarlo. Uno de los mayores énfasis en las enseñanzas de Jesús es cómo construir y mantener correctas relaciones con Dios y con la humanidad. Y es que, pastora, es esta parte horizontal y vertical, lo que pasa aquí en la tierra y lo que pasa en nuestra relación con Dios tiene mucho, mucho que ver. Si tú tienes una buena relación con Dios, creo que no será complicado para ti el pedir perdón o perdonar.
Y ya que si no perdonamos, pues queda guardado en nuestro corazón ese rencor que, al igual que como la culpa, tendrá sus efectos en nuestro cuerpo físico. El Señor ve nuestras relaciones y estas específicamente con Él y con los hombres como algo sin importancia o superficial, sino como la esencia de la cual está hecha la vida. Así que es realmente algo delicado, algo en lo que debemos poner atención, porque de qué sirve que querramos ser excelentes cristianos en cuanto a nuestra relación con Dios, al servicio de la iglesia, estar activos en alguno de los ministerios, no sé, y sin embargo por ahí tenemos una lista larga de personas a quien no hemos perdonado o quien no les hemos pedido perdón, y pues echa por tierra todo lo demás, el demás esfuerzo. Conocer a Dios es nuestra máxima prioridad, pero el procurarlo no debe reemplazar o disminuir nuestras relaciones interpersonales con los demás. Finalmente vivimos en un mundo físico, vivimos en un mundo terrenal, y bien lo decía el apóstol, eh, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, decía él, porque, bueno, Jesús, ajá, Jesús exactamente, Jesús pidiendo por nosotros. Y vaya, estamos tan expuestos a este tipo de situaciones que pues casi pudiéramos decir que es que común, al menos en una ocasión al día, hayamos ofendido a alguien o alguien nos haya ofendido, pastor. así es. Yo recuerdo en una de las predicaciones que he escuchado, trataban este tema, pero también decía el predicador que, bueno, Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Entonces nuestra relación quedó de la tierra al cielo o del cielo a la tierra, ¿sí? Jesús vino del cielo, vino a la tierra. Y la relación con los hombres y con los demás, por eso que es una cruz, nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con nuestro prójimo, tanto de un lado y de otro. Pero si nuestra relación no está bien con Dios, pues nuestra relación con los demás, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, por el contrario, nuestra interacción personal con Dios debe hacer surgir en nosotros las cualidades de carácter que edifican y sostienen todas nuestras relaciones. Es muy importante nuestras relaciones con los demás para que así nuestra relación con Dios esté bien. Si ustedes están en el chat de la iglesia y muchas veces vemos a las personas que están orando o que ponen allí una oración y siempre están diciendo, Señor, perdóname, si en algo te fallé, si cometí algún error, Señor, perdóname y perdona a nuestros hermanos, ¿verdad? Siempre estamos como que orando de esa manera y bueno, algunos que llegan por primera vez ahí, han de decir, bueno, pues estos han de ser bien pecadores, ¿verdad? Porque todos los días están pidiéndole perdón a Dios. Pero no es eso, mis hermanos, así como decía el salmista, que le perdonara de aquellos pecados que le eran ocultos, así nosotros todos los días como seres humanos le fallamos al Señor, ¿sí? Le fallamos a nuestros hermanos. Muchas veces si alguna persona no está bien y le hacemos mala cara o le decimos alguna palabra que lo molestó, entonces eso ya es en nuestra contra. Entonces pidamos perdón todos los días y aún el apóstol Pablo, él decía que antes de que se ponga el sol, nosotros deberíamos de estar en relación con Dios, listos para ir a descansar, pero estar en paz con Dios, ¿sí? Entonces, también encontramos otra cosa, Tony, en cuanto al perdón. Hay un pecado que pareciera una cubetada de agua fría, pero un pecado que es imperdonable. De acuerdo al Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29, en donde dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Y sigue diciendo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ay, caray. Aquí es donde está
algo muy importante y veamos que Dios es amplio en perdonar. Y dice, se le va a poder perdonar las ofensas y los pecados a los hombres. Así que ahí nos damos cuenta que es amplio el perdón de Dios para la humanidad, pero cuando hay un pecado en contra del Espíritu Santo, este ya no tiene perdón. Y es un pecado pues grave, no es tanto un acto como un estado de pecado, es una actitud permanente que considera al bien como un malo y el malo como un bueno. Aquí hay una tergiversación y repetidamente los escribas habían sido testigos de las obras habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús. Ellos que estaban siempre atentos, pero su ceguera voluntaria ante la verdad había provocado en ellos esta insensibilidad espiritual que ya no podían reconocerla hasta hacerse inmunes a su poder de convicción. Habían prácticamente errado el camino. Estos líderes religiosos fueron a escuchar al Señor, pero se opusieron virtualmente a todo lo que Jesús decía. Siempre estaban ahí listos para señalar, para provocar a que Jesús cayera en contradicciones, sin embargo, nunca lo lograban, porque tenían en mente ya no el analizar, vaya, los sermones, los mensajes que Dios hacía, sí, los mensajes que daba al pueblo, sino simplemente lo hacían para señalar. Y cuando expulsaban demonios, por ejemplo, Jesús o sus discípulos alegaban que lo hacía utilizando medios satánicos. Y la escritura nos dice cómo es posible que se va a reprender el diablo contra el diablo. Mateo 12:24 dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Algo tan contradictorio, algo que pues en su ceguera habían considerado como cierto. Sin embargo, pues ¿cómo va a ser posible esto? Y realmente no estaban conociendo quién era Jesús, no sabían, no entendían por esta misma ceguera que era el que quería perdonarlos, era el que quería, incluso vaya, pues estos hombres eran preparados en el conocimiento de la palabra de Dios, era para que fueran siervos reales de Dios y para que estuvieran al servicio de Jesucristo en su andar aquí por la tierra. Sin embargo, pasó, pastora, todo lo contrario, siempre estaban ahí para señalar. Y cuando Jesús les dijo, pues que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Porque pues por fuera muy su vestimenta, sus ornamentas y todo muy del templo consagrado a Dios, pero pues las cosas que decían, por ejemplo, esta, pues te habla de que en el interior había algo muy torcido. Así es, y pues obviamente el pecado imperdonable no consiste en decir algo desagradable sobre el Espíritu Santo, sino era otra cosa. Estos líderes religiosos de que se habla rechazaron completamente la revelación de Dios en Cristo Jesús, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos no esperaban a Jesús, que Jesús viniera en la forma en que vino. Ellos esperaban otra cosa. Y entonces estos líderes religiosos lo rechazaron completamente, ¿sí? Entonces, habían ido tan lejos en su impiedad que rechazaron no solo a Jesús, sino también al Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas o todos los pecados le serán perdonados al hombre y también si pecan contra Jesús, les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es imperdonable, ¿sí? Entonces, ellos se confundían el bien con el mal y el mal con el bien, y llamaron Satanás al Espíritu de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Tengamos cuidado nosotros, hermanos, porque muchas veces no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces estamos blasfemando. Y saben, ese pecado no va a ser perdonado, dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, al rechazar a Jesús, la única fuente de perdón, nada se podía hacer por ellos, porque ellos lo estaban rechazando,
porque a ellos no les gustaba la manera en que Jesús se conducía, ¿sí? Y siempre estaban al tanto para ver en qué cosa podían Jesús fallar y poder tener argumentos para decir que Jesús no era Dios. Y una persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo no puede recibir perdón. Y esto es lo que ellos habían hecho. Ellos no aceptaban a Jesús, y mucho menos las cosas que hacía, y mucho menos los milagros. Aún Jesús muchas veces sanó enfermos en día sábado, y ellos estaban prestos para acusarle, pero nunca hallaron ningún mal en Jesús. Entonces, si quieres obedecer a Dios, pero estás preocupado con haber cometido el pecado imperdonable, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si alguien lo ha cometido hoy, debe ser uno con el corazón endurecido, que se ha vuelto contra Jesús, tratándolo de forma denigrante, y ha llegado a convertirse en un ser tan depravado que llama a Satanás al Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible? Y si tú eres alguien que lo ha hecho, en esta noche, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, porque si no, no te va a ser perdonado, dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Que Dios tenga misericordia de ti, hermano. No sigas pecando de esa manera. Y si tienes algo en tu corazón con algún hermano, con algún familiar, que no le has perdonado algo que te hizo o algo que le hizo a tu familia, es necesario que tú trates esta situación en tu corazón. Entra a tu cuarto de guerra y ponte en comunión con Él. Ponte en comunión con el Espíritu de Dios. Y tal vez, dijo el apóstol Pablo, te sea perdonado ese pecado. Entonces, es importante nuestra comunión, nuestra relación con Jesús, para que nosotros podamos ser libres de todo mal. Amén. Amén. Y bueno, ahí vamos a hacer una pausa para saludar a nuestros hermanos que nos ven en Facebook. Entre ellos está Fabiola Espinosa. Ella escribe en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Dice: con la diestra de mi justicia. Un abrazo. Seguimos orando por mi tío. Aquí un mensaje para el pastor. Muchas gracias, prima. El pastor ha estado pues mejorando. Ahí va echándole ganas poco a poco. Gracias por sus oraciones, de verdad. Sigue fortaleciéndose en el Señor. Y bueno, no sé si hay más personas por Bueno, allí. aquí tenemos también a Perla Cristina Castillo, que también lo está viendo. Aquí en la ciudad de Guanajuato tenemos a Eleazar Ortiz, que lo está viendo desde la ciudad de Silao. Bueno, bendiciones, hermano. Magdi García lo está viendo también allá en el estado de Hidalgo. Gracias por vernos. Un abrazo para la familia. También Gabriela Luna lo está viendo allá en el sur de nuestra ciudad de Guanajuato. Saludos, familia Luna. También Alta Mercado. Mi hermana Leti Camacho también lo está viendo. Marta Sánchez, un abrazo, mi hermana Marta, allá en la ciudad de Irapuato. La hermana Gloria Luna también está viendo. La hermana Marcela Vega, allá en Calderones. Un abrazo, familia Vega, con todo el amor del Señor. Carolina López lo está viendo. Bendiciones, hermana Caro. Un abrazo con todo el corazón. También tenemos a Brenda Paola, que lo está viendo. Gamaliel Esparza, allá en Ohio. Bendiciones, hermano. Alta Mercado también. Dice: bendiciones, pastores. Saludos especialmente para mi pastor Antonio Esparza. Tenemos también acá con nosotros a Marisol Zavala,
Y dice, saludos hermanos, excelente programa. Pues un abrazo para ti, mi hija, y para la hermana Bertita. Que Dios les bendiga. La hermana Leti Ramírez también lo está viendo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Les mandamos saludos. Mireidi Hernández también dice, bendiciones, Dios los bendice, saludos al pastor. Bueno, ella nos ve desde Irapuato también. Dice la hermana Leti Camacho, estamos viéndolos en el trabajo. Pues gloria al Señor, hermano. Con esta palabra de Dios, hasta van a estar fortalecidos en el Señor ahí trabajando. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Es lo que hay ahora. Bien, muchas gracias hermanos por estar aquí con nosotros. Y bueno, hay un canto que esperemos que nos salga bien. Este canto se titula Perdóname. El autor me parece que es Tony Sauceda, un cantante pues ya de hace mucho tiempo. No, él es el que canta agradecimiento. Ramiro Leija es el autor, lo interpreta Tony Sauceda también. Es. Y bueno, hay más artistas cristianos que han interpretado este canto y pues ahora nos toca a nosotros interpretarlo. Y bueno, vamos a entonarle, dice. Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo riendas sueltas a mis quejas, yo le di. Clamé con amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos y atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma y que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. Y en la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Una vez más, estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mis quejas, yo les di. Clamé con amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos y atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis faltas, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma y que quebranta mis huesos. Yo vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y puedo yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Amén. Tremendo canto, con palabras fuertes. Dice, estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mis quejas. Dice, yo le di, clamé con amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Y dice, vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida y cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Y es que este hermano, bueno, antes era un cantante secular, ¿sí? Y entonces pues atravesaba muchos pueblos y ciudades, y entonces él no conocía de Dios, pero cuando conoce de Dios, entonces él reconoce que sin Dios era imposible seguir adelante.
Y bueno, pues ahí tenemos el canto de Ramiro Leija. Yo creo que algunos de los que ya son antiguanos como nosotros, se han de acordar de Irene Rivas. Irene Rivas era la esposa de este hermano de Ramiro Leija. Y bueno, ya cuando vinieron a Cristo, pues ellos estaban separados, pero cuando vienen a Cristo, una vez más se vuelven a casar. Y gloria al Señor por ello. Vaya testimonios. Y este canto yo recuerdo que desde muy pequeño lo ponían mis papás ahí en los cassettes todavía. Y vaya que este hermano cantaba con tanto sentimiento ese que de verdad te ponía en el lugar de reconocer tus pecados, de reconocer cuando habías fallado delante de Dios. Y vaya, te motivaba a cantar y decirle al Señor, perdóname, perdóname, perdóname. y cuando tú te pones ya, haces esta pausa en tu vida, reconoces que has fallado delante de Dios, reconoces que pecaste delante de Él, pues y no te queda otra más que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y empezar a tener esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí. Él decía, Señor, perdóname y sepulta mis pecados en la más profunda mar. Y eso es lo que cada uno deberíamos de hacer, ¿verdad? Entonces, como cristianos, sabemos que Dios nos perdona, pero debemos también estar a cuentas con nuestro adversario. Dijo Jesús que nos pusiéramos de acuerdo con él. Amén. Así es. Y bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y bueno, confesar nuestros pecados es un prerequisito para recibir la remisión y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has pedido perdón por tus pecados, todavía hay esto que te impide tener una relación verdadera con el Señor Jesucristo. El salmista en el capítulo 51 y versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El reconocer que has pecado es uno de los pasos grandes, pero no te quedes hasta ahí, sino que acércate al Señor y verás que Él, con su amor infinito, va a perdonar cada una de tus faltas. Confiesa tus pecados, dice ahí, unos a otros, y el Señor va a escuchar esta humillación que hacemos de nosotros mismos para poner delante de Dios nuestra vida, reconociendo que Él es mayor que nosotros, que quizás hemos errado el camino, que quizás nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero que ahora venimos al Señor Jesucristo para poner delante de Él esto y que nos limpie completamente por dentro y por fuera para ser testimonio vivo de que Dios hace grandes maravillas en cada ser humano, que así se lo pide, pastor. Así es, y aunque el corazón de David, bueno, estaba herido de vergüenza y de dolor por su pecado, conocía la grandeza de la misericordia divina. Entonces, por eso él decía en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, ahí él estaba reconociendo, ¿sí?, que sin Dios no podemos ser perdonados. Notemos aquí cómo una vez que confesó sus pecados, estos fueron perdonados y purgados. David se atrevió a pedir a Dios sus dones más preciados. Él decía, vuélveme el gozo de mi salvación, ¿sí? Él pedía la restauración de su alma. Él también pedía la presencia de Dios. Y él ahí mismo en el Salmo 51, si ustedes lo leen completo allá en su casa, él decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y saben, no es que el Santo Espíritu se vaya, sino que el Espíritu de Dios se entristece por causa del pecado en nuestra vida. Y es por eso que debemos de reconocer y pedir, al igual que David, estas 4 cosas. El gozo, porque cuando pecamos, el gozo del Señor se va. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, dice
un versículo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, gózate, hermano. Si ya no tienes pecado, si ya estás bien delante del Señor, pues pide el gozo, pide la presencia y sobre todo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, aquí podemos ver que se ofrece para ser utilizado como un instrumento que manifiesta la alabanza divina e instruya a otros transgresores. ¿Sí? Este salmo muestra que Dios aceptó la oferta de David y él lo usó como instrumento en las manos de Dios. De hecho, por algo se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque en su vida tuvo muchas fallas, como cualquier ser humano, pero simplemente él se humilló delante de Dios. Él reconoció sus faltas, sus pecados, y Dios se agradó de eso. Entonces, nosotros, al igual que David, debemos de pedir perdón, ¿sí? Hay un canto que entonamos mucho acá en la iglesia que dice que aún a nuestros enemigos podemos abrazar. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos ha limpiado, podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos lograrlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, Dios es el que nos perdona, pero si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro enemigo, aborrecer a nuestro prójimo. Si Dios es con nosotros, mis hermanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y bueno, aquí está listo Toño, creo que con el canto. Así es, vamos a entonar. Cuando voy a ti, se llama este canto de nuestro hermano querido Alex Bonilla. Dice así: cuando voy a ti, la tristeza que hay en mí se va. Miro la vida como tú, cuando yo voy a ti. Cuando voy a ti, soy diferente a los demás. No soy el mismo, lo sé bien. Cuando yo voy a ti, cuando voy a ti, Señor, tengo fuerzas para seguir. Cuando voy a ti, Señor, me levanto en poder y amor. Cuando voy a ti, Señor, a mi enemigo puedo abrazar. Cuando yo voy a ti, Señor, cuando voy a ti, Señor, tengo fuerzas para seguir. Cuando voy a ti, Señor, me levanto en poder y amor. Cuando voy a ti, Señor, a mi enemigo puedo abrazar. Cuando yo voy a ti, Señor, cuando voy a ti, la tristeza que hay en mí se va. Miro la vida como tú, cuando yo voy a ti. Cuando voy a ti, soy diferente a los demás. No
encontrar Señor. estas nuevas fuerzas, Señor Jesús. Cuando vamos a ti, encontramos paz, Santo eres. perdón y tu gran Oh, amor, sí, Señor Señor. Jesucristo. Somos Aleluya. diferentes a los Amén. demás también, Así porque no es. cualquiera puede perdonar a los que le han ofendido. No cualquiera puede perdonar a los que han hecho mal uso de sus recursos en contra de nosotros. Así es, bueno, el perdonar implica quizás mucho esfuerzo de nosotros, pero vale la pena, vale mucho el hacer este esfuerzo, porque eres libre de una carga que quizás digas, he vivido con esta culpa o he vivido con esta circunstancia durante muchos años, pero quizás ya has olvidado cómo se siente el ser libre de toda culpa. Y te invito a que pidas perdón o que perdones a aquel que te ha causado algún daño. Dios está con nosotros y quiere que seamos libres, quiere que estemos como el salmista, con el gozo de nuestra salvación, que seamos un vaso ahora útil en las manos de Dios, un instrumento útil en sus manos, y pues llevemos la palabra de Dios, el Evangelio, seamos testimonio vivo de que es posible perdonar a aquel que nos ofende, amar a nuestros enemigos y también amar a nuestros amigos. Y mucho más, ¿verdad? Claro. Porque decía Jesús, ¿qué caso tienes si amas a tus amigos? Pues ninguno, ¿verdad? Pero si amas a tu enemigo, entonces ahí sí se te toma en cuenta. Entonces, concluyendo, mis hermanos, cuando los cristianos rehúsan acusarse o rechazarse mutuamente, prefiriendo perdonarse y amarse unos a otros, la unidad reemplaza las pugnas. Y la iglesia recibe el poder del perdón y el poder en el Espíritu Santo. Entonces, seamos francos, seamos transparentes, hermanos, en todo lo que hacemos. Hay que admitir nuestras debilidades delante de Dios, pero también hay que confiar en Él para que nos limpie, para que nos perdone, para que haga de nosotros nuevas criaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué te impide perdonar a tu prójimo? ¿Qué te impide que Dios te llene de su Santo Espíritu? No permitas que la falta de perdón esté en tu corazón. Por el contrario, pídele a Dios que te quite esa falta de perdón y confía en que Dios lo va a hacer. Confía en que Dios lo va a limpiar tu corazón y te va a perdonar. Así es. Claro que sí. Él vemos amplio en perdonar y desea que seamos perdonados de toda falta. Muchas gracias a Dios por este tema. Gracias a nuestros hermanos que se conectaron. También entre ellos está Martín Esparza, allá en Denver, Colorado. Tío, un abrazo. Gracias por el apoyo que nos brinda siempre. Y pues de esta manera hemos llegado a la conclusión de este tema y perdónanos. No olvides que así como pides perdón al Padre, también perdona a quien te ha ofendido. Es algo vertical y horizontal. No lo olvides nunca. Y bueno, pues damos gracias a Dios haciendo una oración, pastora. Bueno, también tenemos aquí a Susana Herrada, que lo está viendo. Susi, un abrazo con todo el corazón. También Cristal Sendejas lo está viendo. Y bueno, pues qué bueno que están ahí. La hermana Martina Rocha, saludos, hermana. Y esperemos que su nietecito esté mejor. Y bueno, pues vamos a orar y a pedirle al Señor, si tú eres uno de aquellos que aún no has podido perdonar, que aún dices, es que no lo siento, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, el perdón no se siente. ¿Por qué? Porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, ¿sí? Y hay que decidir perdonar. Entonces, en esta noche vamos a pedirle a Dios que Él ponga el querer como el hacer en nuestra vida. Queremos ser libres, queremos estar gozosos, queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida, entonces limpiémonos de toda contaminación. Y así lo vamos a hacer.
Cierra tus ojos solamente para que no te distraigas y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, delante de ti estamos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha hablado a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tal vez por ahí dentro de nosotros, Señor, hay algo que tal vez no nos acordamos, que no tenemos tal vez conciencia de ello, Señor, pero hay falta de perdón. Hay pecados ocultos, Señor, y en esta noche queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que nos limpies, Señor, así como decía el rey David: límpiame de toda mi maldad, Señor, lávame más y más de mi pecado. Señor, aquí está un pueblo que te ama, un pueblo, Señor, que en esta semana ha entregado su vida a ti, ha dedicado, Señor, este tiempo de ayuno y oración, Señor, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú limpies, Señor, de toda maldad a esta ciudad de Guanajuato, Señor, y no solamente nuestra ciudad, nuestro estado también, Señor, nuestro país y el mundo entero, Padre. Perdona a cada persona que ha blasfemado contra ti. Perdona, Dios Todopoderoso, toda blasfemia contra el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que está en idolatría. Nosotros tal vez venimos de ahí, mi Dios, pero sabemos, Padre, y te hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora podemos tener el perdón, podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayuda, Señor, a estas personas que nos están viendo en esta noche. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Señor. Que tú estés obrando tu perfecta voluntad en ellos, Señor. Y en esta semana, Padre, te damos gracias por cada uno de aquellos, Señor, que están siendo restaurados a la comunión contigo. Gracias, Señor, por aquellos enfermos que han sido sanados en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que todavía están batallando con la enfermedad. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que sigas obrando tu perfecta voluntad y perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No tomes en cuenta, Señor, todas estas faltas. Límpianos, Señor, de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada televidente, Señor, por cada uno de aquellos que están viendo nuestras transmisiones. Tócalos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y haz una obra grande en cada uno de ellos. Y no solamente en ellos, también en cada una de sus familias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Así es, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. Mi vida vengo a ofrecer. Tómala tal como es. La pongo hoy ante tus pies. Aquí estoy, Señor Jesús. Mi vida vengo a ofrecer. Tómala tal como es. La pongo ante tus pies. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es tu río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es tu río poderoso que llena mi ser. Aquí estoy, Señor Jesús.
Señor. Jesús. Bueno, esta es la manera en cómo llegamos al final de nuestra transmisión de culto en casa. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Damos gracias a Dios por tu vida y damos gracias a Dios por todos aquellos que oran por nosotros, al equipo de producción que está aquí detrás de controles y de cámaras. Muchas gracias. Gracias a todos los que hacen posible que estemos al aire, y pues también queremos agradecer mucho sus oraciones por nuestro pastor. Y como les decía, ya se está recuperando muy bien, ahí va, adelante, avanzando en el Señor, y pues les invitamos a que sigan orando por él. Muchas gracias a todos los hermanos que han apoyado de alguna o de otra manera, muchas gracias, lo recibimos con mucho agradecimiento y pedimos a Dios que traiga recompensa por su esfuerzo. Y gracias, hermanos. Entonces pues creo que ya no hay más personas que están conectadas, pastora. No, Creo que creo no. que no. Bueno, entonces pues es así como llegamos al final. Nos veremos en la siguiente transmisión de su culto en casa. Mientras tanto, cuídese mucho, que Dios les bendiga y sonría. Recuerda que el gozo Ah, del Señor es nuestra fortaleza. ok, no olvide usar su cubrebocas. Protéjase. Dios les bendiga.